El tema que tenemos hoy para ver es el libro de Génesis. Pero permítanme en los próximos 6 minutos máximo, ahí está, lo que suelo llamar una introducción necesaria. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿está claro? Cualquier persona compra una Biblia, allí alguien me mostró que había comprado 2 lindas Biblias, y especialmente si es una persona que no es creyente, al comprar una Biblia lo primero que hace es abrirla como un libro común y corriente, como haría yo si compro un libro. Bueno, yo no hago eso, pero lo que haría cualquiera, si abre un libro, empieza desde el principio, ¿verdad? La Biblia no se lee así, pero de todas maneras reconozcamos que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y de alguna manera tiene algunos datos que son muy interesantes que quisiera que todos tengamos presente. Tenía esto para hacer lo que hacía mi pastor, decir, bueno, ahora vamos a silenciar el celular. Me olvidé de hacerlo, pero bueno. Tiene algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, tiene 2 nombres. Un nombre es el que nosotros leemos en nuestra Biblia, que dice el libro de Génesis, que es en realidad el nombre que tenía la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Génesis significa principio, y es un nombre que más o menos da de acuerdo con el texto, ¿verdad? Porque estamos hablando del principio de la creación del mundo, el principio del mundo, el principio del hombre, el principio del pecado, el principio de la salvación. De alguna manera es un libro de principio. Y el texto hebreo de Génesis lo ubica como Bereshit, que es también el término que significa en un principio, que está muy asociado con eso que estamos hablando. Perdónenme, estoy usando esto para ayudarme. Y yo soy un dinosaurio digital, ¿verdad? Vieron que hay gente que son nativos digitales, los que nacieron del 90 para acá, y hay también los que se llaman migrantes digitales. Yo soy un dinosaurio digital, porque cuando iba al colegio escribía con lápiz y en un cuaderno, ¿verdad? Ya no pasa más eso, lo que ocurría en aquella época. Bien. Obviamente, ustedes están viendo que esto es acertado. Voy más rápido a ver si puedo ir. Hay un principio sobre lo cual es la base de lo que vamos a hablar. ¿Me escuchan? La base de lo que vamos a hablar es que la Biblia es palabra de Dios que llega a través del hombre. ¿Captan la idea que estoy planteando? Este es un principio simple, básico. Dios se ha revelado. Dios se ha manifestado a los hombres. Y los hombres que han recibido esa manifestación tuvieron el desafío de transmitir, inspirados por Dios, esta revelación de Dios a los otros hombres, lo cual significa, en algún sentido, que es palabra de Dios, pero también es palabra del hombre. Porque el hombre que tiene esa revelación, esa experiencia, esa vivencia, eso que ha recibido de Dios, lo tiene que transmitir. ¿Y en qué lo transmite? En su lenguaje, en el lenguaje humano. Habla él, ¿verdad? Que llega en determinado contexto. Los contextos históricos son interesantes, ¿no? Sobre todo nosotros, los que somos los dinosaurios digitales, que vimos toda la evolución del lenguaje nuestro, el español. Y yo le decía a mi abuela, algunas de las palabras que usamos nosotros hoy, ¿verdad? Sin duda, mi abuela no la entendería, pensaría que estaba mal. ¿Ah? Alguna palabra, te colgaste,
¿Se usa ese término? Te tildaste. ¿Se usa? ¿Lo usamos? Ahora, ¿qué es colgarse? ¿Me ahorqué? No, no me ahorqué. Tildarme, ¿qué me pusieron? Una cosa así. No, es decir, el vocabulario ha cambiado. Ahora, recuerden ustedes que ellos hablaron en un determinado momento histórico, en determinada cultura. Cuando nosotros veníamos en las reuniones de las concentraciones juveniles a esta iglesia o a todas las iglesias, ver, ni se nos ocurría que pudiera haber mujeres con pantalones. Acá tenemos el primer banco, hay muchas. Ni se nos ocurrían muchas de las cosas que hoy están pasadas. Hubo unos cambios culturales. Tuvimos esos cambios culturales. ¿Son buenos, son malos? Bueno, es la realidad. La cultura avanza, se desarrolla. Y al mismo tiempo, personas concretas. Cada persona tiene una manera distinta de hacer. ¿Por qué hago esto? Porque lo que ustedes están leyendo en la actualidad son traducciones. La revelación de Dios es un medio de comunicación. Dios tiene un mensaje que dar y hay agente. Es decir, hay un emisor, en este caso es el ser humano, la persona, el que recibió la revelación, que quiere transmitir el mensaje recibido de Dios a otras personas. El tema es que tanto el emisor como el mensaje y como el receptor hablaban un mismo idioma, que no es nuestro idioma. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Así comienza el primer versículo de la Biblia. Que alguien te diga, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz hayetá, y sigue hablando, ustedes van a decir, está hablando en lengua. Y quizás no es el lugar para que hable en lengua. Bueno, es otra lengua. Es como fue escrito el texto en su momento. Por eso es necesario la traducción. Y el traductor se convierte, y permítame decir acá, sangro también un poquito por la herida, porque yo pertenezco a equipos de traductores en la nueva versión internacional, que es la Biblia que hemos traducido últimamente. El traductor se convierte en un emisor que trata de la manera, usted no sabe las horas y el tiempo y la cantidad de horas, hombres, para trabajar con una traducción. Trabajamos 10, 12 horas por día durante 3 años y 7 días por semana. Los domingos trabajamos 4 horas nomás, porque era domingo. Entonces decía, bueno, vayan a un culto y después sigan trabajando. Las horas que todo el equipo ha trabajado para tratar de esta idea que fue transmitida, porque lo que nosotros tenemos en el texto hebreo, ponerlo en lenguaje que los demás puedan entender. Este es el desafío de los traductores en la actualidad. Y voy a ir más rápido porque ya debería estar terminando. Estas son las traducciones. Ustedes tienen alguna de estas traducciones, ¿verdad? Yo tengo aquí, obviamente se nota mi vieja Reina Valera 60, que en el fondo de mi corazón, cuando yo tengo que recordar un texto bíblico, yo trabajé gracias a las traducciones modernas, nueva traducción viviente, NBI, pero en el fondo de mi corazón, cuando tengo que recordar un texto bíblico, lo recuerdo generalmente por Reina Valera. Es la que está en el fondo. Reconozco sus problemas, pero es la que está en el fondo. Pero hay muchas traducciones hoy en día. Dios habla hoy. Estas todas son traducciones, las 4 de arriba son las principales traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas. Porque al margen de que ustedes piensan, hay varias sociedades bíblicas, ¿verdad? Las Sociedades Bíblicas Unidas tiene la Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Reina Valera contemporánea,
recomiendo profundamente la Reina Valera Contemporánea. Yo soy de NBI, pero Reina Valera Contemporánea es muy buen trabajo. La Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, excelente traducción. La nueva versión internacional, y allí puse la Biblia, ¿cómo se llama? Textual. Y con esto cierro la traducción y empezamos en Génesis, porque es mi introducción. Las traducciones reflejan, escúchenme, una filosofía de traducción. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El traductor tiene alguna norma que le indica cómo trabajar. Esto, permítame que lo diga, porque una vez alguien me hizo la comparación cuando yo hablaba y dije, verdad, porque yo tengo que ver con esto. Esto es como un director técnico y sus jugadores. Yo soy jugador, yo trabajo para una empresa y soy jugador. Entonces me dice, así vamos a jugar. Yo soy de San Lorenzo. 5 en el fondo, 2 en el medio, 3 un poquito más adelantado y uno que ande por ahí, si hace un gol, ese también baja para atrás. Entonces, tiene un enfoque. Mientras que si fuera del River de Gallardo, River de actual, no sé, jugamos con 3 en el fondo, 3, 4 en el medio y todo para adelante, ¿verdad? Sí, son distintas maneras. La forma de las traducciones tradicionales tratan de ser lo más literal que se es al texto bíblico. La ventaja de usar estas maquinitas es que puedo tener 2 o 3 traducciones y elegir las traducciones al mismo tiempo. La Biblia de las Américas, que es una de las muy buenas de lo que se llama equivalencia formal, tiene en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit, Bará, Elohim. Bereshit significa en un principio, Bará significa ha creado, Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Eso es literal. Pero la Reina Valera Contemporánea es más lógica de la traducción en castellano, porque traducir literalmente palabra por palabra no representa la gramática de la lengua receptora. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las lenguas emisoras tienen una gramática, la receptora tiene otra gramática. Reina Valera Contemporánea dice, con lógica, Dios, sujeto del primer verbo, del primer versículo de la Biblia, Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Ustedes dirían, es casi lo mismo. No, no es lo mismo. Porque ahí nos está afirmando, mientras que la declaración, como la traducción literal dice, pone el énfasis que hubo un principio. Acá pone el énfasis en que hubo un Dios que fue el que en el principio hizo. ¿Captan la diferencia las traducciones? Por eso es importante reconocer y comparar. ¿Por qué les menciono eso? Yo apreté sin querer. Bueno, no está funcionando. Esta es la serie para cambiar. Volvamos atrás. Miren, si ustedes van a leer 2 traducciones, traten que uno sea de la formal y la otra de funcional. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto es lo ideal. La Biblia de las Américas y Dios habla hoy, nueva versión internacional, Reina Valera Contemporánea. Comparar 2 traducciones de diferentes filosofías. ¿Me explico? Porque eso nos da lo literal, pero también nos da lo otro que nos habla más a nuestro idioma. ¿Está claro? Es importante que aquellos que son maestros y aquellos que van a estudiar la Biblia tengan esta comparación. Esta comparación ayuda a una comprensión de la Biblia. Avanzamos. Porque las viejas traducciones tienen un lenguaje histórico, eclesial. Es claro que nosotros crecimos pensando
y Reina Valera creó un lenguaje que usamos en la iglesia, ¿o no? Creó un lenguaje. Fue genial Reina Valera en ese sentido, ¿no? Nos metió en la cabeza un lenguaje y nos enseñó palabras que ni siquiera sabemos qué significa. Concupiscencia, podemos seguir un montón de terminología, ¿verdad? Ni siquiera tenemos idea bien de lo que significa, pero no importa, suena lindo, suena claro, suena especial. Un lenguaje formal. Obviamente, trabajaron con los manuscritos que en su época tenían, que no eran los mejores, eran lo que tenían. Y muchas veces, como en el caso de Reina Valera, Reina fue el primero que hizo la traducción y lo corrigió Varela. ¿Qué estoy diciendo? Dependían de una persona. El problema de trabajar una sola persona es que si se equivoca, lee lo que cree que escribió, lo que él piensa, y no hay otro al lado que le diga, te estás equivocando, macho, le erraste por... Las nuevas traducciones usan un lenguaje contemporáneo, hacen más análisis de la cantidad de manuscritos de la Biblia, porque los originales no existen, pero existen los manuscritos más antiguos. Y esos manuscritos nos permiten trabajar y al mismo tiempo, al formarse por un comité, yo voy a hablar de las dos versiones con las cuales más trabajé, Nueva Traducción Viviente y NBI, un grupo de traductores. Luego lo que hicieron ese grupo de traductores lo mandaron a un grupo de consultores que revisaron lo que ellos hicieron y dijeron, esto no me gusta, esto sí me gusta, después se evalúa. Y luego se mandó a un grupo de creyentes de las iglesias. La Nueva Versión Internacional, que yo trabajé básicamente en todas las etapas, en la Nueva Traducción Viviente trabajé en la segunda etapa como consultor. La Nueva Versión Internacional se utilizaron en Argentina 4 grupos de hermanos de las iglesias que se le dieron libros para que lo lean en voz alta. Es distinto leer en voz alta que leer en silencio. Lo lean en voz alta y le diga, no me suena, no me gusta, esto no... Suena raro. Suena fulero, porque a veces uno puede decir, está bien escrito, pero lingüísticamente, pero no suena para nosotros. Especialmente, como es una edición para América Latina, se hizo desde el sur de los Estados Unidos, los hispanos de Estados Unidos, Colombia, México, Colombia, Chile y Argentina. Fuimos los 4 países que tuvimos grupos, aquí hubo 5, en casi todos hubo 5, que leyeron y dijeron lo que pensaban. Hicieron notas y mandaron muchas notas y se hicieron cambios. Es decir, es un trabajo mucho más elaborado de la traducción y permite. Cambiamos si vos querés. Ahora entramos así, a Génesis. ¿Bien? Perdóname la introducción que me fui. Espero poder avanzar más. Todos recuerden esto. Comienza y termina la historia de la humanidad con la tierra. ¿Está claro? Comienza y termina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Y después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A veces nuestra visión del futuro es incorpórea y fuera de lo terrenal. Del terrenal no en el sentido negativo, ¿verdad? Sino en el sentido de lo físico. La revelación bíblica dice que si bien hay un cielo, nosotros vamos a estar en la nueva tierra que Dios ha creado, porque ya creó una para nosotros y la hicimos pomada. Ahora va a crear una nueva. La idea es que no la hagamos pomada, la nueva tierra, ¿verdad? Que Él la ha creado que va a crear para nosotros. Pero comenzamos y terminamos en eso. Por eso es importante Génesis. Pasamos a la siguiente. Yo lo recordaba, esto tenía que ver con lo anterior. Salteamos otra más. Recordemos que el libro de Génesis tiene pasajes
algunos de ellos complejos, difíciles de entender, que traen discusiones. La única respuesta que tengo para esas discusiones, que no las podemos ver hoy porque el tiempo no nos da, es que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros, para que las cumplamos. A veces hay como una tendencia de buscar, a ver, ¿por qué dice esto? Mire, usted haga caso de lo que entiende. Lo que no entiende, quizás con el tiempo lo comprenda, y si no, está en la voluntad de Dios y tiene que aceptarlo de esa manera. Vamos adelante. Este es lo mismo en otra versión. No nos olvidemos, ahí sí un momento, que Génesis pertenece a una continuidad. Es el principio de una continuidad de 5 libros, que se llama Pentateuco o se llama Torá, que para los judíos, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros tienen una continuidad. Cada uno se relaciona con el otro. Uno podría decir, bueno, también Jueces, Josué y Jueces. Es cierto, pero estos 5 formaron para el pueblo de Israel, es decir, los que nos transmitieron el Antiguo Testamento y el cual Jesús mismo citó, la base del pensamiento. En estos libros se encuentran las grandes enseñanzas, no solo para el pueblo judío y cristiano, para la humanidad. Recuerden que la cultura occidental, la legislación se basó en principios de los 10 mandamientos. ¿O no piensan en eso? Muchas de las leyes están basadas en falso testimonio, robar, adulterar. ¿Recuerdan toda esta terminología? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde salió? ¿Por qué hicieron esas leyes? Basado en los 10 mandamientos que son claves para la cultura occidental. Es decir, estos libros es importante que los conozcan, aunque parezcan aburridos a veces, pero tienen un gran mensaje para decirnos. Hay detalles, bueno, saltamos los nombres porque vamos a ir. Vamos a Génesis. Pasemos. El libro de Génesis se divide en 2 partes. A ver si podemos. Los capítulos 1 al 11 y los capítulos, en realidad podemos llamar 12 al 50. Si ustedes tienen la Biblia, y espero que la tengan, o la enciendan en el celular, porque hoy tenemos que decir, abran la Biblia o enciendan la Biblia. En el capítulo 2, yo voy a leer Reina Valera, ¿verdad? Y también voy a leer un poquito, lo voy a compartir con las versiones que tengo acá. En el capítulo 2, versículo 4, Reina Valera dice, igual que la Biblia de las Américas, y de la misma manera que Reina Valera contemporánea, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Esta palabra que aparece allí, orígenes, es la palabra que se llama Toledot, hebreo, que si ustedes buscan en el capítulo 5, versículo 1, van a ver allí que habla de generaciones. ¿Están? 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y luego, si ustedes van allí al capítulo 6, versículo 9, va a encontrar que dice, estas son las generaciones de Noé. Y así, cada una de las 2 partes están divididas en unidades. Cada unidad comienza con la palabra Toledot, generación, origen, que tiene que ver con un material, algo, una historia que va a contar. Es decir, podríamos decir casi que hay 10 historias. Pasamos a la siguiente. La primera parte de Génesis, 1 al 11,
tiene que ver con la historia de la humanidad, orígenes de la humanidad. Es decir, orígenes del mundo y de la humanidad, de los seres. Contestan a preguntas filosóficas. A ver si no entendemos. Los filósofos preguntan, ¿quién es el hombre? Acá está la respuesta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Acá está la respuesta. ¿Para qué estoy y dónde estoy? Aquí está la respuesta. Es decir, los filósofos se han desvanado la cabeza para tratar de responder con palabras difíciles, están aquí en palabras mucho más simples y más claras que llevan la respuesta. Había un filósofo judío, Jaime Barilco, no sé si alguno ha escuchado hablar de Barilco. Busquen algunos libros. Y Barilco, como judío, decía que él ponía en palabras raras lo que está siempre en la Biblia. Por ejemplo, él habla de la hermandad. Y él dice, yo tomé el modelo de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Tenían su historia, ¿no? Bueno, cada uno tenía su historia. No había un santo ahí. Era pelean de dos no santos. Ahora dice, yo tomé la historia de Jacob y Esaú y saqué las lecciones y las puse en palabras difíciles para que me las compren. Pero en realidad, entonces uno ve varios libros de él que son como una semblanza de lo que el texto bíblico está diciendo. Primera parte, orígenes de la humanidad. Segunda parte, capítulo 12 al 50, tenemos allí orígenes de Israel, los patriarcas, cómo surge Israel, y con Israel, los orígenes de Israel, no es Israel, Israel va a ser casi al final, con Israel tenemos la historia de salvación. Pensemos nosotros que Dios se ha revelado a los hombres en todos los tiempos, aún antes de Israel. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Abraham le entregó sus diezmos a un sacerdote de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Melquisedec. Digamos que no tenía ninguna familiaridad con Abraham, no existía el pueblo de Israel, pero había hombres como Enoc, como Noé, había hombres que se habían revelado, que Dios se había revelado. La salvación llega a través de un pueblo, porque un descendiente de Abraham, ¿verdad?, va a ser el que se entregue por nosotros, que sea de bendición para toda la raza, pero no estás limitada. Pensémoslo un poquito lógicamente. Pasamos a lo siguiente. A mí me gustaría sugerir así rápidamente estas división un poco diferente. La otra es una división literaria, una poca más simple división. Los primeros dos capítulos, la creación del mundo y el ser humano, el ingreso del pecado y la extensión del pecado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ingreso y extensión del pecado, una nueva creación que Dios propone. Dice, esto no lo enderezo, no hay manera. Vamos a empezar de vuelta. Traté de enderezarlo, dice alguna cosita, a ver si lo orientaba esto. Y no. Esto es como a alguien, como dice Jeremías en su famoso ejemplo, el alfarero que está haciendo el barro y trata, y uno dice, se acabó, aplato todo de vuelta y empiezo de vuelta, a ver si lo hago bien. Una nueva creación, el ingreso del pecado
y la extensión del pecado. Es decir, y ahí Dios dijo, bueno, vamos a seguirlo hasta el final, vamos a tratar de resolverlo de otra manera, porque de esta manera no se está resolviendo. Presten atención que estoy planteando algunas cosas, usé unas palabras. La palabra ingreso. El pecado no forma parte de la esencia del ser humano. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No fuimos creados para pecar. El tango dice, y se nos ha metido en la cabeza mucho, si soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan del tango ese? Bueno, no sé si hay una canción moderna que diga algo parecido, pero... ¿Qué? Porque es un concepto muy humano. ¿Qué voy a hacer? Soy así. ¿Verdad? Yo tenía un hermano en la iglesia, cuando llegué a una iglesia que estuve 10 años, apenas llegué, un buen muchacho, que la mamá era muy creyente y le había regalado su Biblia, y él venía a los cultos con la Biblia de la mamá. No creo que la leyera, pero por lo menos traía, porque él sentía que la presencia de la mamá lo acompañaba. Hay gente que tiene esta concepción, ¿no? Y entonces, un día yo le pregunté sobre su vida espiritual, porque él no era miembro de la iglesia, simplemente un hermano que asistía. Y, bueno, no sé si era hermano, es decir, una persona que asistía. Y me dice, yo leo la Biblia de vez en cuando, trato de comportar, no hago mal a nadie. El único problema que yo tengo es que me gustan las mujeres. Yo digo, a mí también me gustan las mujeres, yo estoy casado. ¿A qué te referís? Bueno, ahí me gustan todas las mujeres, a la cámara después. Estamos hablando de otra cosa. Son dos cosas distintas, no nos confundamos. En esta sociedad hay que ser claro a veces para eso. No estamos obligados a pecar. No estamos obligados a pecar. Mis dos abuelos, paterno y materno, eran separados. Mis tías eran separadas. Mis primas separadas. Salvo una. Y yo. Todos somos la oveja negra de la familia. Cuando yo me puse de novio con mi señora, uno de los diáconos le dijo a mi suegra, ojo con este muchacho, tiene un pedigrí complejo. Y mi suegra, una mujer de Dios que he amado profundamente, le dijo, yo creo que Cristo cambia a las personas y puede hacer cosas distintas. No estamos obligados a seguir la tradición. No tenemos que repetir los errores de nuestros padres. No estamos obligados. No, es así. El pecado no forma parte de nuestra naturaleza. Ingresa al mundo. Es algo extraño que después nos acostumbramos. Es como nos acostumbramos a muchas cosas. Digamos que una de las charlas que estuve dando el fin de semana pasado era sobre la era digital y la crisis que tenemos con esos aparatitos. Se ha calculado que en general se lee el aparato cada 5 a 10 minutos. Y cuando yo me siento a almorzar mi familia, tengo 4 hijos, casados, con hijos, y los veo que miran el celular, me dan ganas de tener esos aparatos que se encienden y que anulan la señal. Lástima que anularía todo el edificio. No sería bueno con mis amigos. Me molesta porque somos adictos a veces al WhatsApp, ¿o no? ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes? ¿Cuántas veces suena el mensaje de alerta? ¿Verdad? Yo, Silvina lo sabe, trabajo con el WhatsApp.
De hecho, como trabajo con empresas que no están en el país, suelo tener abierto el correo WhatsApp para la comunicación. Pero trato en determinado horario, cuando voy a almorzar, lo apago, me siento, almuerzo. Voy a cenar, lo apago. A las 9 de la noche se acabó la historia. Mi esposa dice, no, pero mis hijos me dicen, ¿y si pasa algo? Y si pasa algo tendrán que hacer las viejas. Venir acá, golpear la puerta y decir, pasa esto, ¿verdad? Porque una vez a las 2 de la mañana me llamaron diciendo que me iban a entregar en un plato la cabeza de mi hijo si no ponía determinada cantidad de dinero. Le dije, no te preocupes, no me la traigas, quédatela, si te sirve, es tuya. La elección de mis hijos fue, no llamemos a papá, no a mamá, porque el viejo no vende. Es obvio cuando el tipo te dice, te voy a llevar el plato en la cabeza, me está engañando. Es simple, ¿no? Eso ocurre. Estas dos partes, vamos a ir a la segunda para resolverla. Y la segunda, no voy a verla, no voy a poner las imágenes, la segunda, porque tendríamos que ir avanzando varias, y yo iba a ponerme acá, pero no hice tiempo. En la segunda tenemos la historia de 4 personajes, aunque está mencionado 3, porque el cuarto es muy simple, pero complejo también. Los personajes son Abraham, Isaac, Jacob y José. Son los 4 personajes que ocupan el centro de la escena. Yo tendría que definir con una frase a cada uno de estos personajes antes de entrar en los primeros 3 capítulos, que es lo que yo quiero en los últimos 15 minutos hablar, para que nos quede claro. Definir con una frase a cada uno de estos 4 personajes. Cuando hablamos de Abraham, hablamos la vida como una entrega. Recuerden que Abraham estuvo dispuesto a dejar su familia, estuvo dispuesto a dejar su presente, irse del lugar, estuvo dispuesto a entregar su futuro, sacrificar su hijo si Dios se lo pedía. ¿Recuerdan ustedes? Fue un hombre con una gran entrega, se entregó totalmente a Dios. Y estuvo dispuesto cuando su sobrino entró en conflictos con él, en vez de usar su autoridad de tío y decirle, vos te vas para allá y yo me quedo en este lugar que está mejor, decirle, elegí dónde querés ir y yo me voy a ir a otro lado. Te doy el primer lugar, no quiero tener conflicto con vos. Somos hermanos, que no haya problema entre nosotros. Recuerden esa frase de Abraham a Isaac, a Lot. Somos hermanos, no haya conflicto entre nosotros. Podemos tener diferencia, no conflictos. ¿Está claro? El editor de esta versión de la Biblia que yo tengo aquí, que ya no se edita más, J. Mervyn Brenneman, un gran biblista, íntimo amigo mío, íntimo. Fuimos de vacaciones juntos, las 2 familias. Pasamos fines de año juntos. Navidad, no fin de año, juntos. Pero pensábamos muy distinto, interpretábamos muy distinto. Y solíamos tener tremendas charlas, cada uno exponiendo una idea. Y una vez los alumnos de Vivo Jesús nos pusieron en una materia que hicieron que la diéramos los 2 juntos. Y trataban de pincharnos. ¿Y usted qué piensa de lo que dice el profesor? Y yo daba mi opinión, porque él la conocíamos. Porque podemos tener diferencias, pero no conflictos. El problema no está entre la diferencia entre hermanos, el problema está en los conflictos. Y Abraham nos da una gran lección. Pero al mismo tiempo piensen en Abraham, que ese hombre de entrega, cada vez que quiso ayudar a Dios, hizo macana. ¿De acuerdo? Como quería tener un hijo y no tenía un hijo, adoptó a uno. Y Dios le dijo, te equivocaste, no era ese el camino. Entonces la señora, de acuerdo a las leyes antiguas, le dijo, tenés una relación con mi esclava para ver, ese era el test de fertilidad de la antigüedad. No había test de fertilidad. Era un test más simple, más barato, diríamos.
más complejo también, tiene otra cultura. No se le ocurra, es otra cultura, es otra cultura. Le dijo, y resulta que nació, y al final no era el viejo, era la vieja la que tenía el problema, y otra vez se arma otro lío con eso, ¿verdad? Cada vez que quiso ayudar a Dios, no traten de ayudar a Dios. No sean más buenos que Dios, déjenlo, Él va a hacer las cosas. Y si hay que esperar, esperen. ¿Qué va a hacer? Dios tiene su tiempo, no es el nuestro. Isaac fue un gran hombre de Dios. Un hombre, hoy lo llamaríamos resiliencia, ¿no? Resiliente. ¿Has escuchado? Venían, hacía un pocito, venía el otro y decía, no es mío el pozo. Está bien, te lo regalo, hoy hago otro pocito. Y desgraciado encontraba agua también allá, y entonces el otro decía, también este pozo es nuestro, ¿querés que sea tuyo? Te lo dejo. Me voy a hacer otro pozo por allá, y encontraba agua en todos lados. Pero no peleaba por nada. Aunque lamentablemente, como los padres no deben hacer, y de Isaac para adelante han hecho, mostró preferencia por un hijo que por el otro, lo cual le trajo problemas. Jacob es un hombre cuya vida fue el engaño. Engañó al padre con ayuda de la madre y fue engañado por una mujer con ayuda del padre. Es muy interesante el dato. Es genial el dato, ¿verdad? Trató de engañar al suegro y el suegro trató de engañarlo a él. Es decir, hasta que luchó con Dios y cayó frente a Dios y dejó de ser el hombre del engaño para convertirse en aquel hombre que dio origen al pueblo de Israel. José, el joven perseguido por los hermanos, vendido, pero que supo ser fiel. Y aún en las condiciones que a nosotros nos parecían ilógicas, estuvo dispuesto a mantener su fidelidad y su castidad frente al desafío y a una tentación que para muchos hubiera sido. Y luego siguió siendo fiel, perdonando a los que lo quisieron matar y lo vendieron. La primera parte, esa es la segunda parte, es una historia apasionante. Es para hacer una miniserie. Alguien tendría que hacer una miniserie inspirada, porque aquí hay infidelidades, problemas familiares. Si contáramos toda la historia que tiene Génesis, las miniseries actuales se quedan chiquitas al lado de lo que pasó con Génesis, Judá y Tamar. Sí, tenemos una serie de historias terribles allí. Ahora vamos a la primera parte. Especialmente a mí me interesan los primeros capítulos. Vamos a avanzar, siguiendo. Pasamos. Sigamos la siguiente. Muy bien. Capítulo 1. A ver si yo me puedo dar a entender. Los maestros, ¿hay maestros de escuela dominical, maestro de niño acá? Maestra de niño. Una sola tú, no te voy a hacer pasar vergüenza, ¿verdad? A veces todos nosotros, solemos leer Génesis 1, como se lo leemos a los niños, ¿verdad? Y contábamos, Dios creó todo, Dios creó la luz, Dios creó los pajaritos, entonces mostramos una jaulita con un pajarito, Dios creó los pajaritos estos que hacen pío, pío. Le mostramos una florcita y le decimos, ¿ves? Dios creó las rosas, Dios creó... Entonces, contamos y no nos damos cuenta que hay una estructura lingüística y un análisis del texto muy interesante. Volvamos al anterior. Si ustedes ven en la segunda parte, el versículo 1, que está arriba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, presten atención, lean allí o cuenten. Hay 7 palabras. 7 es el número perfecto. Interesante.
Luego, versículo 2 nos dice que la tierra, ¿cómo estaba? ¿Por qué fue necesario? Siguiendo Reina Valera contemporánea y Reina Valera 60, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios, y acá está con minúscula, salvo en la Reina Valera 60, que está con mayúscula, pero en la Reina Valera contemporánea está con minúscula, porque la palabra espíritu significa también viento, y acá hay una discusión si es el espíritu o es el viento. Entonces, no vamos a entrar en esa discusión, lo dejamos el espíritu de Dios, se movía, en realidad ahí sería algo así como aleteaba sobre la faz del abismo. Y ahora vamos a esta. La primera parte, vieron que yo divido los días en dos partes. La primera parte es cuando Dios pone orden. Estaba desordenada. Vamos a poner orden. ¿Qué necesitamos para el orden? La luz. ¿Qué necesitamos para el orden? Separar las cosas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué necesitamos para el orden? Que aparezca, mostrar la tierra seca y que empiece a brotar algo. Empiece a haber vida. Está vacía, ¿cómo la llenamos? Día 4, ponemos las lumbreras. En el día 1 hablamos de la luz, en el día 4 de las lumbreras, en este paralelo que estoy haciendo. Día 5, llenamos el mar y los cielos. Miren, la ciencia moderna nos dice que aves y peces tienen cierta semejanza. Lo decía Génesis. Luego, ¿qué creamos? En esta tierra tiene que haber algo, los animales. Y los animales que reptan empiezan con los que salen del agua y empiezan a caminar y luego se va desarrollando hasta ser las bestias. Y lamento decirle, en el mismo día, como en los animales, está el hombre, porque nosotros también somos un animal. Con característica distinta, pero animal. Y finalmente, en el día último, al final, fíjese que el día 3 y el día 6 se dividen en dos. En el medio tiene una división. Este es un análisis literario del texto. La vegetación como alimento. El hombre fue creado para comer grano y plantas. Es interesante y fruto. Mi dentista Erego me dice, yo te entiendo, mi dentista que también es pastor, yo te entiendo, pero ¿por qué nos hizo colmillos Dios? Porque los colmillos nos ayudan a desgarrar la carne, ¿verdad? Y bueno, eso habrá que preguntárselo a Dios, pero el texto dice esto, que originalmente hombre y animal comían del mismo alimento. Fíjense que lo que dice el versículo 29. Os he dado toda planta que da semilla, que hay sobre la tierra, todo árbol que hay fruto, que haya semilla en él, para comer. Eso dice el texto bíblico. Originalmente, ¿cuándo empezaron los seres humanos a comer carne? Después del diluvio. En el capítulo 9, al final del diluvio, dice en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas, etcétera, etcétera. Es decir, a partir del diluvio, la segunda creación dijo, está bien, a mí me gusta el asado como ustedes, no soy vegano, no soy vegetariano. Vieron que hay diferencia entre vegano y vegetariano, yo no lo entiendo, pero no importa. Como lechuguita, tomate, me gusta mucho, y la fruta, pero ¿verdad? La carne es la carne.
Y no estoy hablando de la carne pecaminosa, estoy hablando de otro tipo de carne. Ahora vamos a la siguiente. Ahí y luego a la siguiente. Cuando ustedes lean Génesis 1, que es probablemente uno de los textos más difíciles, no piensen en los que dijeron, sino en los que dice el texto. Nosotros leemos Génesis 1 con unos prejuicios. El texto, Dios no creó todo. Dios creó el mundo, pero no creó cada cosa. ¿Qué es lo que dice? El verbo crear aparece solamente en 3 ocasiones. 5 veces, pero en 3 ocasiones. En el versículo 1, en el versículo 21, y en el versículo 27. Las 3 veces que aparece, 3 ocasiones que aparece. Crear el mundo, crear los seres, los grandes monstruos y los seres marinos. Allí estamos ante un tema que yo no lo voy a mencionar hoy, va a quedar. Y luego crear el hombre. Porque si ustedes prestan atención, pasamos a la siguiente. En el capítulo 1 de Génesis hay verbo de acción directa y verbo de acción indirecta. En hebreo, la lengua que fue escrito el libro de Génesis, se llama esto jifil. ¿Qué es el jifil? Hacer que otro haga. Es decir, yo lo hago. A ver, yo pinté mi departamento. Yo no pinté mi departamento. Yo le contraté a un hombre para que pinte el departamento. Es decir, en el fondo, cuando el hombre dice, ¿pintaste el departamento? Sí. Pero no lo pinté yo no estuve a pintar, porque además no puedo por el hombro. A ver, y ahí vemos en el libro, en el capítulo 1, que en 7 ocasiones Dios hace que otros hagan. Produzca la tierra hierba verde. ¿Tengo yo que ocuparme de hacer que crezca la plantita? No, que la tierra la produzca. Produzca las aguas, peces y aves. Ahora, los monstruos marinos no, esto es algo especial. Esto lo hago yo. Produzca la tierra animales según su especie. Pero al hombre lo creo yo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay una acción directa de Dios, creando, pero hay una gran acción indirecta de Dios. En el fondo, Él es creador de todo. Creó la tierra, por lo tanto la tierra produce, pero es creada por Dios. Dios está detrás de todo, pero no está en los pequeños detalles. Vamos a lo siguiente. Yo menciono dónde están los dinosaurios. Ahora estamos otra vez con la moda de los dinosaurios, ¿vieron? Jurassic Park 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos van? Jurassic Park. Y tengo a mi nieto que de 9 años, va a cumplir 10, que conoce los nombres de todos los dinosaurios. De todos los dinosaurios. Y yo lo cargo a veces, les menciono algunos, y me regala algunos dinosaurios. Yo tengo en mi oficina, tengo 4 ahí, acompañándome para que no me olvide que yo también pertenezco a esa, aunque no tengo nada que ver con los dinosaurios. El ser humano es distinto. Pero cuando habla, sigamos la siguiente. La siguiente. Cuando habla de los grandes monstruos marinos, los tanín, puse palabrita en hebreo allí. He cambiado de opinión, le voy a dejar el PDF. Los tanín, los grandes monstruos marinos, muy probablemente se dirige a esos grandes. No estaban cuando el hombre creció, apareció en la tierra. Fueron previos y desaparecieron antes. Pero ¿qué sí ocurrió en esa época? Ellos debieron ver algunos de esos esqueletos y la pregunta era, ¿esto también lo hizo Dios? Sí, esto también lo hizo Dios. Y lo último, vamos a terminar porque
Sigamos adelante. Más adelante. Los seres humanos no eran como lo muestran las viejas fotos que nos enseñaba Lapen. Perdón, hermano, yo crecí con Lapen. Lapen nos mostraban que las mujeres eran rubias, con pelo largo que le cubría los pechos, y los hombres eran rubios, con pelo corto y sin barba, Lapen. Creo que tiene barba. Este era el ejemplo que nos dieron, ¿verdad? No, los seres, probablemente Adán era así. Probablemente Adán era así. Los primeros seres humanos que aparecieron en la tierra eran cavernícolas. Aunque piensan que Adán vivía en una casa, tenía televisor, veía el Netflix. No, probablemente era así. Y avancemos. Fíjense ustedes aquí que hay dos relatos de los seres humanos. Capítulo 1 y capítulo 2. Dos pasajes de la creación. Uno que es el versículo 26 de la creación del hombre. Uno que son los versículos 26 y 27. Hagamos, y yo escribo humano, porque ahí falta en ese lugar el artículo. No habla del hombre, hagamos un humano. Es un artículo indefinido. Humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que el hombre tiene una semejanza, pero no es Dios. Luego, Dios y hombre no son iguales. Y creó Dios al ser humano. Es decir, Dios es el origen del ser humano. Él es el que creó. Dijimos antes que la tierra hizo a los animales, pero al hombre lo hizo Dios. ¿Está claro? Lo creó Dios. Tiene un carácter especial, distinto. Por eso no pueden encontrar el eslabón perdido. Están todos los bichos anteriores, aparece luego el Homo sapiens y dice, ¿cómo hubo esa relación? Entonces hay un montón de teorías ahí que pasaríamos ahora hablando de esas teorías. Dios hizo al hombre. Es semejante, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Dios lo quiso. A imagen de Dios lo creó y luego agrega, varón y hembra lo creó. Y esto tiene que ver con el tiempo que nos toca vivir hoy, donde el género no tiene que ver con la sexualidad. ¿Se acuerdan toda esta teoría hoy de la teoría de género? No le perdamos tiempo en eso. La distinción de los sexos es mucho más que una distinción biológica. ¿Está claro? Simplemente va a pasar esta tarde o esta noche, en mi casa y probablemente en la casa de muchos de ustedes, cuando querramos ver el fútbol y la esposa diga, yo voy a la cancha. Yo soy socio de mi equipo, San Lorenzo de Almagro, un equipo creado bajo la órbita de la fe. Sí, con un propósito bueno, es decir, sacar los chicos de la calle, un sacerdote católico que hizo que los chicos no estén en la calle, en aquel momento, imagínense ahora, en aquel momento, entonces, pero bueno, yo voy a la cancha. Mi esposa no entiende por qué voy a la cancha. Me dice, yo soy socio, entonces voy gratis cada vez que juega, voy a la cancha. Y me dice, si estás sentado en casa, el televisor, lo ves de cerca, la cancha, si te pasa algo, con el calor, 40 grados, y yo estaba en la cancha. Te va a hacer mal, te vas a enfermar, todo eso. Es algo más que biológico. La construcción es distinta a la del hombre y de la mujer. Por eso hay una afirmación de la distinción. Y acá no dice hombre y mujer. En realidad el texto bíblico dice macho y hembra. Son dos cosas distintas. El segundo relato, Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Enfatiza la horizontalidad. Somos seres humanos y finalmente nos vamos a morir. ¿Está claro? Quisiera vivir algunos años más, ¿verdad? Espero también vivir algunos años más. Pero realmente
sé que el fin, que espera, yo siempre mencionaba en la iglesia, mi esposa me dijo, no lo hiciera, pero lo voy a hacer igual. Vamos a suponer que esto es 80 centímetros. Yo usaba un metro, ¿verdad? 80. La Biblia dice que entre lo más fuerte 80, ¿recuerdan? Bueno, yo estoy acá, hoy tengo 70. Cuando uno mira y dice, qué poquito me falta. Es distinto pensarlo teóricamente. Mira y dice, caramba, hice todo esto y ahora estoy acá. Casi estoy al final. Y sí, es así. Es la horizontalidad, es la fragilidad, es la debilidad. Dependemos del ambiente. Baja la presión y nos caemos. ¿Es así o no? Con estos calores estamos todos tirados por el piso. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos de la tierra. Sopló en él aliento de vida. Énfasis en la apertura a la verticalidad. Que haya soplado Dios, estableció una relación vertical con Dios. Si bien comienza diciendo, somos todos animalitos, y a todos venimos del polvo de la tierra, así que al polvo volveremos, pero también tenemos otro elemento, que es el que lo hace diferente. Y se convirtió el hombre en un ser viviente, la corporalidad. Nuestro cuerpo es importante. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La cuestión es cómo cuidamos el templo del Espíritu Santo. Y acá estoy yo confesando mi pecado. Yo parece que no lo cuido muy bien. La pancita y todo eso a esta edad no debiera estar en mí. Pero debemos reconocer que tenemos una responsabilidad. Dios nos ha dado la vida. Cada uno de los que estamos aquí. No es producto de nuestro Padre. Los padres fueron instrumentos que Dios utilizó. Pero la vida es un don de Dios. Tenemos una debilidad esencial, seres humanos. Nos duele, nos golpeamos, nos caemos, nos lastimamos, sangramos, todo eso. Esa debilidad esencial. Pero tenemos algo que tiene que ver con esa relación vertical, esa relación con Dios que nunca podemos olvidar. Eso es lo que le falta a muchos. Nuestra sociedad está ausente de reconocer esa verticalidad que hace al ser humano. Ver más allá, tratar de ser, aún el ateo, cree que no hay Dios, pero cree. Es decir, en algún momento y encuentra el vacío de su fe, mientras que el creyente puede encontrar la seguridad, la pared en que apoyarnos, la certeza de esa fe que nos va a dar una respuesta en momentos difíciles. Lamento así haber no tenido más tiempo, ¿verdad? Pero espero que esta semblanza general les ayude y aprendan de la necesidad que tenemos de volver a un encuentro con Dios a través de su palabra y a través de una realidad con Él. Que Dios les bendiga y muchas gracias.